Vamos a dar ahora un salto a los años 40 del siglo XX, década que se inicia con la ocupación de París por parte de los nazis y la gran mayoría de artistas emigran a Nueva York, ciudad que se convierte en el centro mundial del arte. Así se produce en Nueva York una lucha entre intelectuales, los que eran partidarios de generar un nuevo tipo de arte exclusivamente americano y los que eran partidarios de una vanguardia internacionalista cercana al arte europeo de vanguardia. Así aparecerá Clement Greenberg, crítico de arte americano, que apostará por un arte específicamente americano, que en aquel entonces era un arte que rompiese con todos los vínculos con la representación que todavía existía residualmente en el arte europeo. Se trataría de lo que habitualmente se denomina expresionismo abstracto y que Greenberg prefirió denominar abstracción pictórica. Se trataba de un arte que partía de la realidad, pero solamente como excusa para poder alcanzar, a través de un proceso pulsional y gestual, una forma de expresión personal que no se apoyase en ninguna representación visual. Y por tanto, las imágenes específicamente americanas serían aquellas que apostaban por la autonomía del arte y por la gestualidad inconsciente, algo que se desligase de cualquier otro condicionamiento de lectura o de interpretación. Se trataba de una forma de purismo que entendía lo pictórico como forma densa y expresiva de color, y no como un sistema de representación. Artistas como Willem de Kooning iban contra toda forma de representación y a favor de una expresión libre, usando solo las manchas de color. Su expresión estaría dirigida por la pulsión del gesto y por la autenticidad de lo inconsciente. Jackson Pollock hace un tipo de pintura vinculada al expresionismo abstracto, que expresa a un tiempo la gestualidad pulsional del artista y la materialidad líquida de la pintura, ya que la pintura se vertía sobre el lienzo directamente sin la necesidad de ningún instrumento intermedio. A esta técnica la llamará dripping y le obligará a colocar el lienzo en horizontal para recibir a la pintura. La pintura para él no necesita sino de su acción y de su propia liquidez para realizarse. De ahí que su trabajo se definiese también como action painting o pintura de acción. Twombly, discípulo de la Black Mountain College donde de Kooning impartía clases, utilizaría aparentemente los mismos elementos de expresión que los expresionistas abstractos. Es decir, usaba la gestualidad pulsional e inconsciente, pero desposeyendo a la pintura de sus connotaciones de huella. Donde se verá más claro será en sus trabajos con línea. Estos trabajos serán más bien una respuesta contraria a los dripping de Pollock. Para ir contra las marcas autobiográficas de la pintura colocada sobre el lienzo, Twombly lo que haría sería cubrir de pigmentos sus lienzos para luego excavarlos con punzones y lápices. Realizaría una suerte de deconstrucción del dripping para sustituir la marca autobiográfica hecha por adición de pintura por arañazos y surcos que excavan y eliminan la pintura del lienzo. Su pintura se relaciona así más con el graffiti y la pintura anónima que con la pintura como marca de autor. Este giro recodifica los signos de la marca para convertirla en anónima. Se trata más bien de una especie de deconstrucción violenta de la marca que de una construcción de la misma. Quedan visibles las líneas como signos autónomos, liberados de cualquier relación con el dibujo o la representación. En otros casos mostrará la propia repetición del gesto en combinación con el comportamiento líquido de la pintura, pero a diferencia de Pollock, utilizará la verticalidad del lienzo y se manifestará en forma de chorretes.
En Twombly, todos los elementos del lenguaje artístico, la línea, la pintura, la mancha, el gesto, se liberaban de la necesidad de coordinarse entre sí para representar, convirtiéndose así en elementos independientes con capacidad para dialogar con el arte. Mark Rothko trabajará también el color por sí mismo, sin intención de representar el mundo, aunque sí lo utilizará para expresar algo de su interioridad. No busca representar ningún espacio ilusorio, sino expresar algo de su interior, utilizando la pintura como un campo de color. Construye un lenguaje propio que muestra al color como campo con bordes difusos y límites indefinidos. Más tarde llegará una generación de artistas que se denominarán abstracción postpictórica. Estos radicalizarán sus posturas, reduciendo la pintura un grado más, al eliminar elementos expresivos como la gestualidad del artista, que todavía mantenían los expresionistas abstractos. También suprimirán cualquier expresión del contexto en las obras. Este reduccionismo les permite alcanzar la especificidad del medio pictórico. Los postpictóricos buscarán la pintura y por tanto la autonomía del arte, liberada también de toda subjetividad personal. Por ejemplo, Ad Reinhardt hace una pintura reductiva y simétrica. Sus formatos suelen ser cuadrados y sus colores muy neutrales y homogéneos, algo que consigue al mezclar los colores primarios con negro. Cubre con pintura sus lienzos como si fuese una máquina, esto es, sin dejar huellas ni marcas de haber sido hechas a mano. También realiza una serie de pinturas monocromáticas que llamó pinturas negras, a las cuales cubría por partes con barniz transparente, dejando otras partes sin cubrir, para exigir del espectador una percepción más atenta y minuciosa que detecte las variaciones. Las pinturas se convertían así en objetos que se presentan ante nosotros como un aquí y ahora real, despojados de todo pliegue o doblez que conlleva una representación. De esta manera conseguía ser un arte completamente autónomo, frío, purista, objetual y muy literal. De hecho, la frase que describía todas las obras americanas de este momento era: "Lo que ves es lo que es". Sus pinturas demandaban que el espectador se desplazara delante de ellas, que se acercara y distanciara para percibir los reflejos de brillo y luz que tenían. De esta manera, también el contexto entraba en el cuadro, a modo de reflejo, sin necesidad de representarlo, solo reflejándolo. Al no tener nada que interpretar, las pinturas se transformaban en objetos dentro de un espacio, que había que recorrer y experienciar para percibir al completo. Ellsworth Kelly es otro de los artistas que trabajan con la abstracción postpictórica. Podemos también decir que la abstracción postpictórica o abstracción fría sí pone el acento en el dibujo y el contorno, y no en los efectos de mancha propios del expresionismo abstracto. Se comenzará a hablar de bordes duros y definidos y de colores planos, pero manteniendo siempre esa distancia con la representación. Ellsworth Kelly utilizará diversas formas: las franjas de color, los cuadrados, formas curvas, irregulares, etc., para crear sus piezas referenciales y autónomas. Kenneth Noland es otro de los artistas de esta generación y combinará elementos con bordes duros y definidos junto con formas más desdibujadas y vagas. Con esta generación de artistas se produce un proceso de acercamiento del arte a la objetualidad, más que un acercamiento del arte a la vida, como proponían los artistas de vanguardia europeos. Frank Stella será uno de los artistas que lleven un punto más allá la idea de la objetualidad de la pintura. Para ello intentará que la forma pictórica coincida con el soporte físico del cuadro. Así, los soportes empezarán a ser poligonales, reforzarán su corporalidad y su fisicidad,
y su carácter será más objetual. Sus cuadros serán concebidos más como objetos pictóricos que como estrictas pinturas. Otro elemento que favorece la objetualidad es su escala. Al aumentar la escala, para verse, necesitará recorrer el espacio, algo que subrayará su teatralidad y la experiencia corporal del aquí y ahora. Y el carácter objetual, la literalidad y la teatralidad que requiere la experiencia del recorrido serán también tres de las características que tendrán las obras minimalistas.